Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy miércoles. Vamos rápidamente a presentar a los contertulios de hoy. Don Andrés Martinón, jefe de los informativos de esta casa. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Jorge, ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, estupendo. ¿Ya noticias hoy, Andrés? Siempre hay noticias. Siempre hay noticias. Usted siempre diga lo que le pregunte, siempre usted me dice que hay noticias. Vamos a saludar también a don Tomás López, que se integra en esta tertulia, y le agradezco que un año más haya apostado por seguir aquí en Lancelot Televisión y en este Café de Periodistas. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bien, descansado, perfecto. ¿Ya está usted descansado? Sí, ¿Ya sí. empezaron las clases? No, empieza la semana que viene, pero ya estamos tienen que ir, nosotros ¿no? yendo al instituto, sí, a planificar, a hacer las programaciones, estos papeleos, sí. ¿Y es verdad que se trabaja en estos días? Sí, yo por lo menos Yo estoy sé que trabajando usted bastante. dice la verdad. Sí, depende también, ¿no? Yo, por ejemplo, que este año cogí algunos cursos que nunca había dado, por ejemplo, tercero de la ESO, y tengo que preparar un montón de materiales porque la semana que viene algo le tendré que contar a los chicos y hoy en día con ponerse uno no basta, hay que poner vídeo, hay que no sé qué, hay que toda la parte ¿sabes? Visual y tal, hay que crear, hay que generar. Hay que crear y hay contenido. que, porque cada vez la gente, yo no sé, la sensación que tengo, no sé si los niños, con esto de que tenemos los niños digitales, que llamo yo ya, ¿no? No, la falta de atención, eso está, yo creo, más o menos calibrado y tasado, o sea que es muy difícil contener uno mismo, es más difícil concentrarte que en otros momentos porque tienes muchas fuentes de información de dispersión, digamos. Y ahora te voy a hacer después, lo vamos a apuntar aquí a todos, porque todos más o menos pueden tener su opinión, algunos más que otros, los padres también tendrán su opinión, pero vamos a saludar antes a Erika Cerdeña, que es la responsable del programa Las Voces de la Mañana, que empieza todos los días a las 6:30 de la mañana en Lancelot Radio. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás, Yo estoy Erika? aquí un poquito antes, así que estoy muy bien, me encantada de una nueva temporada en Las Voces de la Mañana y también en participar con ustedes aquí. ¿Y qué tal el verano? El verano muy bien, me harté a puchero. ¿Fuiste a Fuerteventura? Sí, a comer puchero. Es que coincide San ¿Pero en Bartolomé. Fuerteventura qué pasa? ¿Que come todo el mundo puchero o qué? En verano No, puchero. lo que, En verano, digo. lo que ocurre es que en el Valle de Santa Inés, además de tener a Santa Inés, tenemos a San Bartolomé en verano. Ah, Santa amigo. Inés es en enero, si no me equivoco. Santa Inés- Y fui a aprovechar, que hacen un caldero de puchero así. Estuve 3 días comiendo puchero y luego lo que quedó de tumbo, así. Bueno, no, lo que iba a plantear, antes hablando es que leí ayer que la Unión Europea, no sé qué organismo de la Unión Europea, no sé si ustedes lo han podido leer, ha recomendado el regresar en las escuelas y en los institutos a la jornada, no a la jornada continua, sino a la anterior, a la partida. Vamos. A la partida. ¿Qué te parece? Yo es que nunca... Dicen que eso lo hacen por los niños, sobre todo, porque dice que los niños, los estudiantes, son muchas horas seguidas, dicen, que ya llegan al final exhaustos. Puede ser. A ver, yo es que nunca tuve esa jornada. Yo recuerdo, bueno, creo que algún año que mi madre me metió Yo las sí las dominicas tuve. cuando llegamos a Recife, precisamente porque ella trabajaba hasta las 3 y le era complicado conciliar, y entonces entré en el colegio de las dominicas y fue el último año en el que las dominicas quedaba como la aldea de los galos, ¿no? Que era lo único que mantenía ese sistema de clase por la tarde y luego se quitó, así que no tengo mucha experiencia con respecto a eso. Yo lo que sí pienso es que si se da, vamos a ver, está claro que hay una parte del alumnado, que sobre todo el alumnado más vulnerable, que donde mejor está, o que digamos que cuanto más tiempo tenga apoyado por lo público, ¿no? En un espacio en el que pueda pues, estudiar, pero también hacer deporte o otro tipo de cosas, seguramente mejor va a estar, ¿no? Porque y más en este momento en el que la digitalización hace que muchos chicos prácticamente tampoco socialicen en la calle, sino que llegan a casa a las 2 y pico, a lo mejor ni siquiera está la familia, eso en Lanzarote se ve mucho porque tenemos un sector turístico potente, ¿no? En el que mucha gente trabaja por la tarde, trabaja por la noche, restauración, etcétera, y cuanto más tiempo estés en actividades, ahora yo tengo mis dudas de si dar clase de matemáticas de 4:30 a 5:30 de la tarde es recomendable, ¿sabes? Yo creo que sí, que debería haber a lo mejor actividades de tarde, pero que sean más complementarias, de refuerzo, deportivas, teatro, ese tipo de Pero cosas. lo que se Hombre, han llamado siempre actividades extraescolares. Exacto. Creo yo, pero el sin tema ser es experto. Pero dicen que el rendimiento sería mayor. Yo que sí lo viví, yo no sé si Andrés también. La verdad es lo que dice Tomás, había meses ya, sobre todo cuando alcanzaba el mes de mayo, que había calor y tal, que por la tarde se hacía complicado porque, vamos... Pero es verdad que nosotros nos volvíamos a nuestras casas. Ahora la idea es que se tengan comedores para que aquellos que no puedan comer y sobre todo para esos padres puedan conciliar
porque muchos padres trabajan de mañana y de tarde, ¿no? Y efectivamente tienen turnos partidos y les complica. ¿Tú qué opinas? Como algo opcional, estoy de acuerdo con Tomás, como algo opcional para las familias que lo necesiten, que lo requieran, bien sea por conciliación o bien sea porque son familias más vulnerables y lo que estamos hablando, el mejor espacio, el más seguro donde pueden estar y aprender es ahí, pero desde luego no estoy de acuerdo para nada, porque yo tampoco viví esas jornadas, pero y es cierto que uno llega, vamos a decirlo así, reventado ya a las 2 de la tarde, las 3, dependiendo de a la hora que termine. A las 2, tengo entendido. A las 2, sí. a las 2, sí. Y yo de 8 a 2, ¿no? El horario. Me parece que es un horario asequible, asumible para los chicos y las chicas, y también tienen que hacer ocio y también tienen que disfrutar. Otra cosa sería que propusieran tareas, que después de comer, por ejemplo, en los mismos centros, propusieran tareas como las que está diciendo Tomás, como un ajedrez, actividades alternativas que incluso no se puedan encontrar y ampliemos la oferta, o incluso que empiecen a aprender oficios, que sería muy interesante. Esas clases de tecnología, las que sean asignaturas mucho más didácticas, más por la tarde, porque la concentración, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, vamos mermando nuestra energía, eso es así. Andrés tiene hijos. Yo sí viví esa época y tengo hijos. Yo no lo cambiaría. No. Yo no lo cambiaría. Yo lo recuerdo que era un suplicio. Yo me acuerdo que era... Y encima me tocó un turno de tarde, estudié en el Instituto Isabel de España, como el Pérez Galdós y el Isabel de España eran grandísimos. Y yo tenía un turno de tarde, encima tenía que ir 3 mañanas, y los de la mañana 3 tardes. Ahí, o sea, para organizar eso, un instituto ya tendrías que, eso es mayor complejidad, volver a eso. La planificación familiar, todo es más complicado. Luego, el instituto, cuando tú pasas del colegio, los niños tienen un comedor que luego pasan a su actividad extraescolar o no, porque tú lo puedes decidir. Pero es que aquí los niños en el instituto son a las 2, a sus casas sí o sí. Entonces, tendrías que establecer ahora también un sistema más otra vez. No, lo que pasa es que por lo visto en Canarias creo que el 80% de los colegios no tienen comedores, tampoco. Yo estaba hablando de institutos ninguno. Pero es que además tampoco tiene sentido. Las jornadas laborales, ¿a qué están tendiendo? Las propias jornadas laborales, si nos vamos a eso, están tendiendo a hacer jornadas completas, no, o sea, continuas, de hecho, no partidas. Los sindicatos son los que apuestan por eso. Bueno, ya seguiremos hablando de este tema, porque esto es un tema inicial que leía ayer, creo que era en El Mundo, que lo sacaba de una información que pedía precisamente un organismo de la Unión Europea que España valorara la posibilidad de volver al horario compartido en las escuelas. Por cierto, un vuelco con heridos, y menos mal que no muy graves, en este caso en Papagayo. Al parecer, Andrés, un jeep volcaba con 7 pasajeros, aunque eran 6, lo que me cuentan, eran 7 los que había, era un jeep grande, y 6 heridos. 6 heridos. Creo que fue una imprudencia, según nos cuentan desde el Consorcio de Seguridad de Emergencia, porque se salieron de la vereda, o sea, del caminito ese de tierra, con los que se llegan. Fueron hacia otra zona, no especialmente para ir a las playas, sino la que va subiendo después, digamos, para las montañas. Efectivamente, ese es el vehículo. Se cree, me decía la compañera Sara, que cubrió la noticia, que pudiera ser gente de Playa Blanca, porque los familiares tardaron muy poco en llegar, eran gente joven, y entonces, pues a lo mejor se pudo cometer alguna temeridad. Afortunadamente fueron heridas leves. Yo creo que por suerte este Jeep, ese es duro, yo tuve el corto, el Land Cruiser corto, y realmente el Papagayo era estupendo en aquella época, cuando Tomás todavía no había nacido. Yo recuerdo mi primera excursión, es que eran verdaderas safari, porque yo vivía en Yaiza y por eso sí que fui a Papagayo desde muy chico, pero de verdad que uno se lo plantea, y claro, desde Yaiza uno ahora lo piensa y dice, pues si estás al lado. Y yo recuerdo que era de verdad, y tenías que ir con gente, yo me acuerdo que dije con gente del pueblo que tenía coches como bien preparados para eso, 4x4, era una cosa realmente eso, como una cosa dentro del calendario anual rara, ¿no? No como nada, Tomás, pero aquello que teníamos la suerte de tener Jeep, podíamos casi prácticamente entrar en las playas. Yo fui de los primeros, como periodista, como hombre público, que señalé que había que prohibir ya, porque llegó un momento que cuando éramos 4 no había problema, pero cuando éramos 4.000 los que íbamos una Semana Santa, aquello realmente era terrible, aquello estaba lleno de basura, lleno de moscas. Bueno, hay reportajes en el semanario Lancelot precisamente de aquella época de los años 80 finales, que fue cuando ya se desvirtuó la visita. Por esa fecha sería mi primer viaje a safari a Papagayo. Bueno, en Fuerteventura en cambio es distinto, ¿eh? En Fuerteventura las playas son tan grandes, yo también con mi coche iba por Fuerteventura, por todas esas playas que son terriblemente increíbles. Más te vale teniendo un jeep. Sí, pero me metíamos por sitio que era en aquella época
que era una cosa que no se debe hacer, porque era cuando se hacían cada coche hacía su propia vereda. Bueno, por cierto, que el alcalde, no sé si tenemos posibilidades de conectar con la Rapadura, en este caso con la zona de la Rapadura. Después vamos a conectar con esa zona, porque ahí está nuestra compañera Sara González, porque el alcalde Andrés, el alcalde de Arrecife, ha decretado el cierre del tapiado de casas que se utilizaban por gente sin techo, pero también como fumadero y concentración como de lugar gente de consumo de estupefacientes. Lo decíamos, hoy lo recordamos en la radio, estaba con Erika y con Valentín, un poco que también yo creo que ha encontrado un poco la fórmula, el alcalde, pues para poder bloquear o tapiar algunos inmuebles en mal estado, lógicamente, pero que son ocupados. En este caso, entiendo que por salubridad y por cuestión de consumo de drogas. En este caso son 2 viviendas o 2 inmuebles en la zona de las Rapaduras, y ya se suman a varias, que ha habido varias en el centro de Arrecife y demás. Y la verdad que bueno, parece como que tiene una tendencia que en este caso Jonathan Dillon ha encontrado su forma y además las vende, enseguida a través de su gabinete de prensa lo cubre, y hoy, bueno, ahora está allí la compañera, y también hemos estado para los informativos, que es esa zona también conocida, ¿no? Antiguo, como decía. Es verdad que los vecinos sobre todo, que viven junto a personas sin techo y que se dedican casas viejas y se utilizan como vivienda, pero normalmente más que como vivienda, como fumaderos y tal, pues realmente crea cierta sensación de inseguridad, Tomás. Más allá de que hay un problema que no tiene que ver nada con el problema, me refiero, habitacional, que esto es más otro problema de personas, digamos, que sin techo, que están en la marginalidad muchas veces. Marginalidad. Sí. A ver, sí, como decía Andrés, se ha buscado una fórmula que seguramente tiene que ver con la seguridad, con la salubridad, etcétera, para el tapiado, pero a mí también lo que... Y tapiado está, y si hacen tanto alarde y publicidad de esos tapiados es porque la gente que está alrededor lo reivindica, y porque si lo venden es porque algo sacan de ello. Pero también uno se tendría que preguntar en las administraciones públicas, no digo ni siquiera este alcalde concreto ahora, sino en general las administraciones públicas de Lanzarote, ¿cómo es posible que esta ciudad, con la necesidad de vivienda que hay, tenga tantísimos lugares en esas condiciones ruinosas y con tantos edificios, casas, que podrían ser habitados y que están cayéndose? O sea, es que además no se salva prácticamente ninguna zona, y si vamos al centro, que en cualquier ciudad es lo que más se remoza, donde todo el mundo le apetece vivir, porque suele ser estar cerca de todo, porque es donde están las casas más caras, porque no sé qué, vas por el centro de Arrecife y lo que no está tapiado está cayéndose, lo que no está cayéndose tiene un fumadero o tiene no sé qué, es decir... creo que tiene que haber, aparte de tapiar, que es la medida inmediata para evitar pues, males mayores, ya sea de salubridad o ya sea de seguridad de las personas que puedan entrar ahí, tiene que haber un plan bien pensado por todas las administraciones, que se implica el Cabildo, que se implica el Gobierno, de revitalizar Arrecife en la medida de lo posible, de hablar con eso, porque yo cuando digo los propietarios que son casas de herederos, digo, pues sus herederos se van a morir, porque es que esos herederos, porque yo llevo viendo esas casas, o sea, será de más herederos todavía dentro de 10, 20, 30 años. Es una... es que cada vez, Tomás, lo que te quería decir... Claro, que se seguirá... Cada vez se complica más la cosa. Pero... Mira, yo recuerdo en las Olimpiadas, estoy hablando ¿Del 92? Del 92 en Barcelona. No, porque en Barcelona ocurría un poco lo mismo. La gente empezó a abandonar el centro de la ciudad. Yo digo, el Borne, la zona del Borne, la zona de la Barceloneta, en fin, toda aquella gente de los laterales de las Ramblas, esas calles de Hospitalet, en fin, todas esas zonas se empezaron a abandonar y fueron ocupadas por gente, digamos, marginada de la drogadicción y tal. Y había un problema. Y yo recuerdo que se creó un consorcio urbanístico con las Olimpiadas, que fue el Gobierno de España, el Gobierno Central, el Gobierno, la Generalitat, el Gobierno de Cataluña, el Ayuntamiento y las Diputaciones. Y se hicieron con las empresas privadas, grandes empresas privadas, y se hicieron remodelación de barrios enteros que se tiraron, pero después se hizo un tipo de arquitectura intentando respetar lo más parecido, en fin, a un tipo de vivienda, sobre todo urbanísticamente hablando, más parecido a lo que existía. Y se mejoró de manera considerable toda esa zona. Es verdad que ahora también hay zonas envejecidas y tal, pero gracias también, entre comillas, el tema de los alquileres vacacionales, se ha recuperado mucha trama urbana
en este caso en Barcelona. Pero lo que tú dices tienes razón, es decir, en Lanzarote no habría, en Arrecife no haría falta crear más bolsas de suelo para viviendas si se hicieran donde están construidas las viejas o ya en el piso, Erika. Y de acuerdo contigo en que eso tiene que ser una colaboración público-privada, muy probablemente, porque ya está. Cada vez es más complicado que la administración pública por sí misma pueda. Quien tiene la capacidad inversora son los propietarios. Entonces hay que fomentar y hacer políticas en ese sentido, que era un poco lo que tú comentabas esta mañana en las voces de la mañana. A mí sí me gustaría, que fue un poco también lo que yo puse en relieve respecto a estas noticias, a estos tapiados, de los cuales me alegro, porque como vecina de Arrecife también he estado al lado o cerca de estas zonas problemáticas y ya no tengo problemas. Vengo a trabajar tranquila, ya no tengo esos ruidos ni esas cosas, ni ese miedo a veces. Pero mi pregunta es la siguiente, no podemos, o sea, como tapiar, o sea, como medida está muy bien, pero a mí me gustaría poner en relieve la cara social, es decir, y estas personas que realmente tienen un problema, muchas de ellas muy grave, es decir, la delincuencia y todo eso son consecuencias de su situación. Entonces, alguien tendrá que hacer una intervención social con ellas. Mi pregunta es, tapias en un sitio, esa gente, si no tiene hogar, si tiene esas circunstancias, se va a ir a otro. Pero ¿A dónde? hay albergue. Tengo entendido que hay un albergue para estas personas, pero no quieren ir. Pero muchos de ellos no prefieren estar... Pero no pueden estar en la calle, Jorge, porque entonces movemos simplemente el problema de pero sitio. sabes que hay gente que van, pero después durante todo el día están en la calle. Porque ya tenemos una conexión en directo, Café de Periodistas en directo con la zona de la Rapadura, la entrada de Arrecife Norte. Está nuestra compañera Sara. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Jorge. Efectivamente estoy aquí en la calle León y Castillo, donde se ha procedido a tapar lo que son las puertas y la vivienda y las ventanas, de esta vivienda que está tanto para la calle León y Castillo como para la Cádiz. Son medidas que se están tomando por ahora provisionales y son muchos vecinos los que están trasladando los problemas que dice efectivamente nuestra compañera Erika. Nosotros hemos podido hablar con el alcalde del ayuntamiento de aquí de Arrecife y nos ha comentado esto que está para escuchar. Efectivamente, desde la policía local se estaba haciendo seguimiento de este y otros puntos que tenemos en diferentes barrios de la capital. Hemos procedido al cerramiento de muchos de ellos, como era el de la calle Seguidilla, y en este lugar, en las antiguas Rapaduras, la policía tenía conocimiento de que se estaba procediendo al consumo de estupefacientes en el interior de 2 inmuebles de ellos. Procedimos a requerir a los propietarios, que así fue, y vinieron, tras ellos averiguar que había consumo de estupefacientes en el interior, procedieron al tapiado de los mismos y bueno, ya a día de hoy ya es una realidad, se han cerrado estos fumaderos y por lo tanto seguiremos también por el resto de los barrios pues investigando con la policía local para determinar si hubiese alguno más para que se pueda también pues proceder al cerramiento por parte del propietario o si es necesario por parte de la Concejalía de Obras Públicas. Bueno, no sé si podemos recuperar a Sara o ya se nos ha ido. Bueno, pues nada, simplemente le iba a preguntar si había otras zonas que se van a tapiar de ahí, pero por lo que está oyendo ahora el alcalde, se va a estar estudiando qué otras zonas de esa zona y de otras zonas de la ciudad, pues se pueden. Me están diciendo que hemos recuperado a Sara González. No, Sara, solamente preguntarte si el alcalde te ha dicho si en esa zona de la Rapadura se está estudiando otras posibilidades de tapiar otras viviendas. No nos ha especificado si es esta zona, sí nos ha hablado que se está haciendo generalmente en todos los barrios de Arrecife. Es una investigación que están haciendo desde la policía local y trabajando para garantizar no solo la seguridad, sino que sea una ciudad cada vez más salubre. Pues muchas gracias, Sara. Bueno, pues eso es la conexión. Le hemos querido dar importancia porque esa zona, y lo comentábamos antes mientras oíamos al alcalde, realmente es una zona que se ha revalorizado porque está ahora precisamente el gran centro comercial, el Open Mall, y toda esa zona, la verdad que ahora hay una vida importante. Y económicamente, vamos, esto ha cogido valor, me refiero
eso no sirve para nada, eso hay que tirarlo todo y que como terreno. Sí, es que uno piensa cuando uno era chinijo, lo que tenías allí era ya la salida de Arrecife, que no había tal, la conservera con el olor que tenía, Garavilla. ¿no? Garavilla, que ojalá hubiese conserveras, también te digo, ¿no? Porque era una industria que se Pero no ha metido dentro de la ciudad. Pero no dentro de la ciudad, se armó en otro sitio. Pero vamos, que comparándolo con la actualidad, ahí tiene el Parque Deportivo Municipal Puerto del Arrecife, que es son unas instalaciones deportivas bastante dignas, tiene cercanía total, o sea, te echas a andar, que eso también falta que el ayuntamiento conecte un poquito mejor el centro comercial con el centro histórico, porque al final con el centro de Arrecife, digamos, con la calle Real, porque es que bajando la calle León y Castillo, a 4 minutos seco, estás en las 4 esquinas, en el charco, o sea, en pleno centro. Eso sería una zona, pues eso, fantástica a mí viviría ahí encantado, pero claro, lo tenemos en la pero ruina. ahí ya el otro día ya hablaba, porque estas no son las primeras que se tapian en la zona de las rapaduras. Sí, no, ya se taparon. Y también ya el alcalde decía que ya hay intereses inmobiliarios y urbanísticos de construir, hay solicitadas licencias, y no me extrañaría que ahora esa zona se empieza a mover. O sea, eso... Ahí, en la época de José María Espino, cuando era en su último mandato con el Partido Socialista de alcalde... Que ya empezó a construir la piscina ahí. Sí, yo recuerdo que la piscina se empezó a hacer como José María Espino. Pues yo recuerdo, si no me equivoco, que él había alcanzado un acuerdo en aquel entonces con una de las empresas importantes de construcción inmobiliaria de Lanzarote, para tirar todo, llegar a un acuerdo, tirar todo, que es lo que digo que se ha hecho en Barcelona, se tiraban manzanas enteras, pero claro, eso tiene que haber mucho cooperación público-privada para poder hacerlo y hacer una gran zona de expansión en esas zonas, con zonas verdes, con buenos edificios, bonitos, en fin, que es lo que pediría esa zona, porque esa zona, insisto, eso se va a revalorizar, toda esa zona, toda esa gente, la gente que tiene ahora ahí una propiedad, pues por suerte se le va a revalorizar, porque encima la rapadura ya sabe todo el mundo lo que era, ¿no? Eran bares de alterne, de baja... Todavía existen, ¿eh? ¿Todavía existen allí? Sí. Todavía existen. Sí, con su lucecita roja y demás, muy... Sí. Pues increíble, ¿eh? Que todavía... ¿Cuánto hace que no pasas por ahí, por esa carretera? No, digo porque es que todavía ya es que eso es muy complicado, ¿eh? Porque ya que la si gente... pasas por la carretera lo ves. A mí eso fue una de las cosas que me sorprendió. Pues yo creo que había desaparecido ya hace tiempo. Porque cuando pregunté, obviamente iba por la tarde-noche, quiero decir, que ves la luz... y preguntar qué es eso, me comentaron que era eso, un bar de alterne, y a mí lo que me sorprendía es lo céntrico que está, lo a la vista que está, quiero decir, esa no es imagen para... No, esto a mí me parece que afea mucho toda esa parte de Arrecife, de la entrada. Y antiguamente pues era bares, bueno, y si ustedes dicen que sigue siendo en algunos bares de alternas, pues siguen siéndolo. En cualquier caso, sí es verdad que eso se creó en su época, estaba en las afueras de Arrecife, y era como, sobre todo, se utilizaba por una población de aquella época, en los años 70 y 80, le llamaban también las 40 brasas. El tema de la rapadura, para que la gente dice, ¿por qué le ponen el nombre de la rapadura? Eso fue porque allí era el kilómetro 1 de Arrecife hacia Teguise, hacia la carretera del norte. Y entonces había una especie de, no sé si recuerdan ustedes antes que se ponían una especie de bloque, tipo rapadura, que eran en plan vertical, como las rapaduras como un mojón de... No me salía la palabra, como un mojón. Un mojón de grande, y entonces por eso le llamaban la rapadura. Pero de todas maneras, y un breve inciso, en Las Palmas tuvo ese mismo problema, no sé si saben, la zona del Lugo, que le llamaban, que la calle Molinos de Viento. Y sigue habiendo prostitución. Sigue habiendo. Yo tengo un amigo que se dedicaban a otros negocios y hizo un edificio, una promoción, como diciendo, era la época de Soria, de José Manuel, dice, Soria se va a cargar todo esto y va a construir, va a dejar... Pues no, luego ahí yo no sé qué hay y sigue estando y mucho más latente. Es verdad que está más escondido. Eso está detrás de la avenida María. Paralela a León y Castillo. Es paralela a ¿Sabéis qué pasa? Que, por ejemplo, hablaba del kilómetro cero, Jorge, ¿cómo son las cosas? Aquello ya no es la entrada de... Arrecife se ha expandido. Podemos decir que Arrecife y Tahiche poco menos que ya se tocan. Claro. Entonces, las cosas evolucionan, la ciudad ha evolucionado muchísimo, otras localidades próximas también, y también la sociedad. Entonces, no podemos permitir que este tipo de cuestiones estén así, creo. Bueno, el tema político del día es un tema que muy engorroso, que la gente ya está un poco cansado, pero que es fundamental,
que es el tema del agua, del consorcio del agua. Hoy se reunía la asamblea del consorcio del agua, el cabildo con los 7 alcaldes que son los propietarios del consorcio del agua, donde el cabildo tiene la mayoría, tiene el 60%, si no me equivoco, de las acciones, digamos, entre comillas, de las participaciones de esta empresa pública, donde cada ayuntamiento tiene un porcentaje. Bueno, la reunión fue convocada, Andrés, porque, entre otras cosas, era para dar cuenta a los miembros de la asamblea, es decir, a los alcaldes, de ese famoso informe realizado por el Cabildo de Lanzarote, donde se ha detectado incumplimientos que consideran el autor del informe que pueden ser graves hasta el punto de que podrían incluso pedir la resolución del contrato y en este caso el rescate del servicio. Pues sí, hasta en palabras, yo escuché un poco de la rueda de prensa ya cuando lo trajeron los compañeros, y yo creo que hasta Osvaldo Betancor en un momento casi que opta, como que va a optar por eso, pero bueno, todavía no está confirmado. Ahora se tiene que hacer como darle una oficialidad a ese no, ahora informe. lo que yo es lo que se llama un informe de situación. Sí. Y ahora, si usted quiere emprender con esa información que usted quiere emprender un rescate o anular el contrato que tiene que elaborar todo, y eso no es fácil, ¿eh? Esto todavía queda. Eso queda por lo menos si van por ahí los tiros, pues un año por lo menos. No sé si tenemos oportunidad de oír, por lo menos para que la gente sepa cuáles son las razones principales de ese informe. Vamos a ver si podemos ver esa noticia donde se sabe y se dice y se cuenta, el amigo Guillermo Uruñuela cuenta cuáles han sido las principales razones que dice el informe que ha incumplido Canal Gestión con el consorcio del agua. Esta mañana se celebró en las instalaciones cabildicias una asamblea urgente extraordinaria del agua para dar a conocer a los representantes de los 7 ayuntamientos el informe donde se valora las prestaciones de Canal Gestión con respecto al ciclo integral del agua en Lanzarote. Tras la reunión del presidente del Cabildo con los alcaldes y con los resultados de este estudio realizado, Osvaldo Betancor quiso expresar públicamente el decálogo de incumplimientos, en algunos casos de carácter grave, por parte de la empresa concesionaria. 2 de ellos, quizá los más importantes, las pérdidas excesivas de agua. La primera, y yo creo que el incumplimiento más determinante, es el incumplimiento del objetivo principal del contrato de reducir las pérdidas al 30%, no consiguiendo, sobre todo, ni de cerca, y sobre todo consiguiendo todo lo contrario. Y la falta de pago de canon. La concesionaria no realiza ingresos en relación con el canon C, relativo a bonificaciones y exenciones, deducciones tributarias que se hayan aplicado como consecuencia de la actividad realizada. Sin embargo, un análisis de las cuentas anuales de la entidad Canal Isabel II S.A. en el registro mercantil desde el año 2013 al año 2022 pone de manifiesto que se han aplicado deducciones fiscales en Canarias por las actividades realizadas en la concesión. De acuerdo con las cuentas anuales y aplicando el 6% del canon, corresponderían al consorcio 833.000 euros de principal que no se han abonado, más los intereses de demora. Pero además, Betancor añadió a estos 8 incumplimientos más para conformar un decálogo. Incumplimiento reiterado de la obligación de proporcionar información a requerimiento del consorcio. El 6, incumplimiento de la obligación de prestar el servicio de forma continuada, reflejos continuos, numerosos y reiterados cortes, del cual hemos dado ejemplo durante todo este año. El 7, incumplimiento de la obligación de no subcontratar los servicios propios del concesionario, externalizando obligaciones que son principales y no delegables. El 8, incumplimiento de la obligada diligencia para evitar vertidos al medio. Hay un expediente abierto del año 21 en un procedimiento judicial penal. El 9, incumplimientos en la obligación de proporcionar servicios de agua para la reutilización. Y el 10, incumplimiento de presentación de la documentación de memorias anuales. Con todos estos incumplimientos analizados y probados, este estudio no es definitivo y no se sabe cuándo se podrá decidir si finalmente se rescinde o no el contrato con Canal Gestión y qué tipo de medidas legales, si así fuera oportuno, podría tomar el Cabildo por incumplimiento de este contrato firmado en 2013 por parte de la empresa concesionaria. Bueno, lo principal que se viene a decir en ese informe es que el Canal Gestión en 5 años tenía que haber reducido las pérdidas en red y en facturación
al 30%. Es decir, que no se podía perder en red más del 30%, cosa que no solo, porque cuando Canal Gestión llegó se perdía el 57, casi el 58% del agua, es decir, que prácticamente no, más de la mitad de lo que producía se tiraba, no se sabe a dónde, o se salía y se perdían las tuberías porque estaban viejas, rotas, o en fuga, o en avería, o porque no se facturaba, muchas veces también por el propio contador, que era otra de las exigencias que tenía que gastarse en renovación de contadores, pues creo que era la cantidad de 7, 8 millones de euros, y no se gastaron, según ese informe, sino la mitad. Lo cierto es que eso, más otros incumplimientos, como los vertidos que dicen que se han lanzado, el mal mantenimiento de las plantas de reutilización del agua, pues ha provocado que hoy el Cabildo se plantee la posibilidad, Tomás, de suspender el contrato, ya sea la figura o rescatar el servicio, que vuelva al consorcio del agua. A mí lo que me sorprende, o sea, vamos a ver, Canal Gestión es una empresa, es verdad que una empresa que en Madrid es pública, ¿no? Porque pertenece a la Comunidad de Madrid, pero que a nosotros no nos toca nada. Entonces es una empresa, pero el servicio del agua es un servicio que tienen que dar los ayuntamientos y que en el caso de Lanzarote está consorciado junto al Cabildo. Es lo público quien se tiene que preocupar de que el servicio se presta de manera conveniente. Y a mí lo que me sorprende es que hayamos estado todos estos años, hasta este informe, que si es, claro, es informe de parte también, me imagino que Canal Gestión tendrá lo suyo, o tendrá su opinión, o tendrá sus cuentas hechas por otro lado. Pero de momento no hablan, nosotros hemos intentado... Pero si este informe, o sea, un decálogo completo de incumplimiento, más, es que ahora mismo no recuerdo las cifras, pero y usted me estaba diciendo que no era exactamente de inversiones, sino de certificación de las inversiones. Pero que habla de que solo han justificado casi el 10% o el 20% de las inversiones que tienen que hacer. Exacto, o sea, cuando uno me dice lo que deberían haber hecho y es el 20% de lo que, o lo que han hecho, es el 20% de la inversión que deberían haber hecho, dice tú, vamos, es que no es que te haya faltado 200.000 euros, una no sé qué, una tubería que no colocaste, oye, entonces, si eso me sorprende, sinceramente, además, habiendo tenido un gobierno como el anterior, el del Partido Socialista con sus socios, que parecía como más, o en principio... el que le tenía ganas a Canal Gestión. Vamos a llamarlo así, es que no sé cómo llamarlo, pero parecía que tenía como más disparidad de opinión con respecto desde el principio, de que se otorgó la concesión a Canal Gestión. No, o sea, yo la verdad que si esto no tiene nada detrás y si realmente se confirma que el informe, pues un informe técnico que tiene visos de realidad, me alegro de que lo tengamos, porque los ciudadanos de Lanzarote, más allá del nombre de la empresa o de lo que sea, lo que queremos es que la gestión del agua funcione, y eso lo tiene que garantizar lo público. La empresa será una herramienta para que eso se ponga en marcha, ¿no? Pero es lo público que lo tiene que garantizar, y si no es así, pues tomar las medidas legales que se contemplen. Hay que decir que también se aclaró en la rueda de prensa que los 90 famosos millones que va a dar el Cabildo de Lanzarote, a emplear el Cabildo de Lanzarote de distintos organismos, de fondos europeos, del FEDECAN, del propio consorcio del agua, de sus propios recursos, del propio recurso del Cabildo, se va a hacer una inversión de 90 millones para renovar, sobre todo, tuberías, ¿no? Se ha dicho por parte del PSOE, aclaró el presidente, de que se iba a dar directamente ese dinero a Canal Gestión para que Canal Gestión... Eso no es así. Una cosa es que cuando hay obras urgentes, si hay que no reparar, sino sustituir una tubería porque es una cosa de emergencia, pues el Cabildo se vea obligado a aportar ese dinero para hacerlo más fácil a través de Canal Gestión, porque directamente lo puede sacar a concurso Canal Gestión para que una empresa de Lanzarote la haga, esa obra. Y otra cosa son los 90 millones de euros, esto es importante, dice Osvaldo Bentancor que esos 90 millones evidentemente va a salir como tiene que salir todas las obras públicas a concurso, y serán empresas públicas, empresas privadas, una vez que gane el concurso, la licitación, quien la realice. Eso en cuanto a los 90 millones. A los 90 millones. Lo que decía Tomás, eso sería, creo yo, que lo gestionara lo público y que lo público lo garantizara en un mundo
ideal. Y estamos muy lejos de un mundo ideal. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque si miramos a Fuerteventura, nuestra isla vecina, ahí lo lleva lo público. Ese consorcio es un desastre. El consorcio de aguas de Fuerteventura... Es que el consorcio del agua nuestro de hecho, se llegó a esta situación porque fue un desastre político. De hecho, hay una emergencia hídrica en Fuerteventura que se va a prorrogar durante un año más hasta que se terminen las inversiones. ¿Qué ocurre? Que ahora sí se están haciendo inversiones importantes allí, en la Maxorata. Por emergencia. A ver, yo pienso como Tomás, lo que debería llevar lo público, sí, pero va a ser un pufo, eso es así, va a ser una rascadera. Entonces aquí hay que tener arrestos para decir, si queremos, y Canal Gestión, como decías, expondrá sus razones y sus argumentos, y ahí a ver quién tiene la razón y quién no, pero si la razón la tiene... Esto va a terminar en los tribunales de justicia. Pero si la razón la tuviera este informe y estos graves incumplimientos, como para rescindir el contrato y para requerir el servicio, aquí hay que tener arrestos de decir, señoras y señores, el Cabildo en tiempo récord tiene que encargarse y el Consorcio del Agua tienen que encargarse de las obras, de todas las necesarias, para garantizar el abasto de agua, y eso no es tan sencillo. Los que hablan off the record... No es solo dinero. Para ponerla realmente a punto, digamos, las redes de abastecimiento de agua y también la de la reutilización, mínimo se necesita 200 millones de euros. Es decir, que los 90 son una inversión importante, pero si se invirtieran ya, pero es que esos 90 millones... no se van a poder invertir ya, porque esto hay que hacer proyectos de cada una de las obras. Esos proyectos necesitan informes sectoriales, que eso es pedir informes a casi todo, porque siempre se ve afectado, si no por el tema de costa, se ve afectado porque es patrimonio o está en una zona de protección. Para todo se hace falta pedir informes. Eso es una pena porque mientras eso ocurre, se va a seguir perdiendo agua, porque más allá de que Canal Gestión haya hecho mal las cosas, no haya cumplido con todo el contrato, más allá de eso, es evidente, y lo reconoce aquí el propio consejero del Consorcio del Agua, que la red nuestra es una red muy vieja. Lo que quizás tenía que haber pensado, que es por donde van los tiros, oiga, si usted se había comprometido a perder el 30% nada más, pues tenía que haber hecho a lo mejor obras también, no solo de mantenimiento, sino también de sustitución, porque con eso evitaría rebajar las pérdidas. Ahí va a haber un lío, pero esperemos que nos salga bien si finalmente se rescata, porque como bien dice Erika, no porque sea público va a funcionar bien. Funcionará bien si el que lleva lo público lo lleva bien, porque si lo lleva mal... Otra cosa sería como llevó Inalsa a la ruina. Tratándose de algo tan fundamental como el agua, y más en una región ultraperiférica, en islas como somos, también cabría la posibilidad de, no lo sé, de pedir ayuda estatal económica, digamos, para unos proyectos así, y que va a haber que pedir permisos a costas, que ya sabemos lo que pasa, patrimonio, es lo que estás comentando, para ejecutar esas obras. Hay que hacer esas obras. Hacen falta los dineros y hacen falta los permisos. Lo que no es concebible, porque ya no solo es un disparate que uno pierda o se facture el 60% o el 40% o 42% de lo que se produce, es que eso es un despilfarro económico, pero también un daño medioambiental, porque para producir esa agua se tiene que utilizar toneladas y toneladas de gasoil, que esto contamina mucho, porque el gasoil es uno de los fuel, digamos, de los combustibles más contaminantes que hay, que suelta más humo. Oiga, y encima estamos, porque fíjense ustedes, producimos la mitad del dinero de la producción se está tirando. Eso quiere decir que con las potabilizadoras que tenemos, desaladoras, nos tendría que dar y sobrar. Pues no, ocurre que tenemos 10.000 metros cúbicos diarios, prácticamente menos que necesitaríamos para poder abastecer con garantía a toda la población sin corte de agua. Todos los días hay corte de agua, porque no hay agua para todo. Sí, pero terminamos, Tomás. A lo que decía Erika sobre
¿Quién lo gestiona? Si lo público o lo privado. Yo no he hecho una defensa, que la podría hacer, de que los sectores estratégicos, como es el caso, ¿no? De que tengas agua, pues sea gestionado de lo público. Pero no, es que ni siquiera estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si se otorga una concesión, desde luego la empresa privada le importará más o menos que a mí me llegue el agua o la calidad del agua o lo que se pierda o lo que tal. A quien le tiene que importar es a la administración pública. Y yo lo que digo es que si esta concesión se dio, pues ¿en qué año fue? En el año 2013. En 2013. Si llevamos ya una década con donde, o sea, 10 años después llega un informe, ¿sabes? O sea el método de gestión que quieran darle, desde lo público o desde lo privado, lo que si se da a una empresa tiene que haber una supervisión, o sea, no puede ser que 10 años, un control y que a lo mejor no te lleve a unas pérdidas o a una situación como la que ahora ya hemos llegado. Yo creo que lo que sí ha habido, y se ve en el informe, que en los primeros años se llevó, y casi hay que decir que Canal Gestión salvó de alguna manera. Y se veía en cierto modo, porque uno vive en esta isla. Y ha ido a peor. También se desgastó con la relación con el anterior grupo de gobierno. Verdad, es que con la relación con ahí ya no había relación. Claro. Entonces eso ya no ayudó tampoco. La verdad que es así. Más allá de que Canal Gestión tenga sus culpas, y si ese informe, todo lo que dice es verdad, pues bastante culpa tiene en parte de las cosas que están ocurriendo, pero no es menos cierto que la red que ya heredó Canal Gestión estaba en unas condiciones ya deplorables. De hecho, se ha demostrado que se pierde mucha agua, más allá de porque una cosa es el agua facturada y otra es el agua que se pierde en red. En las dos estamos mal, porque no se factura todo lo que se consume y además se pierde mucha agua de la que se produce. Erika, me tengo que ir a HD, que me está esperando ahí en la puerta. Vamos. Muchas gracias, porque ahora vas a tener que preguntarles. Tú también, Tomás. Yo me voy porque HD se va a sentar aquí, creo. HD se va a sentar ahí. No cabemos todos. Yo me quedo. Y tú también, no te me vayas, porque a veces me quedo yo solo aquí sin nadie. Nosotros volvemos ahora con HD y Eugenio. Bueno, pues vamos ya a la segunda parte del Café de Periodista. Como siempre tenemos un invitado. En este caso hemos querido hablar con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife. También es concejal de Hacienda y precisamente en estos momentos me imagino que su consejería estará su concejalía estará a tope intentando conformar los nuevos presupuestos del Ayuntamiento de Arrecife. Pero también es concejal de festejo y también le hemos llamado por esto porque hace escasamente 15 días pues se terminaban las fiestas de San Ginés. Don Yedey Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a los compañeros de mesa y buenas tardes a todos los que nos ven desde sus casas. Bueno, Yedey, antes de entrar en materia gris, como digo yo, que es el dinero, ¿no? Que las fiestas le gustan mucho a la gente y la gente salió contenta en general, menos sus amigos del Partido Socialista, que dice que usted tiró la casa, usted, el ayuntamiento, el alcalde, usted y todos tiraron la casa por la ventana. Bueno, yo me quedo con la primera parte. Yo creo que la ciudadanía ha podido disfrutar de unas fiestas como hacía muchos años que no se disfrutaban en la capital y creo que hemos colocado las fiestas de Arrecife en el lugar que le corresponden. Somos la tercera capital de Canarias, somos la capital de Lanzarote y somos un ayuntamiento con 86 millones de euros de presupuesto. Es decir, sin abandonar las áreas que son igual o más importantes que festejo, servicios sociales, obras, seguridad, limpieza, etcétera, etcétera, en las que también se ha visto el cambio y en las que también se están haciendo muchas más cosas que antes. En festejos hemos dado un cambio al área y un cambio a la forma de organizar las fiestas, desde luego. ¿Que esto no le gusta al Partido Socialista? Pues bueno, pero era bastante previsible, además de que hablen de gasto y demás. Pero que a partir de ahora, Yedey, usted lo que nos quiere decir es que en general ya estén ustedes quienes vengan, todo el mundo ya va a tener el nivel que se ha alcanzado en estos momentos, que todo el mundo reconoce que es un nivel bastante superior al de años anteriores, pero a ediciones anteriores, pero realmente también, no sé si tiene razón el Partido Socialista, claro, gastándose mucho más dinero, o este es el dinero que habrá que gastarse ya siempre. No es cierto que nos gastemos mucho más dinero. Las últimas fiestas organizadas por el Partido Socialista, de don Alfredo Mendoza, estuvieron en torno al 1.700.000 euros de gastos en Arrecife, año 2019, si no recuerdo mal, porque después ya nos metimos en COVID. Nosotros no hemos gastado mucho más y la diferencia es notable.
A lo mejor los que debieran dar hablado explicación... de casi 8 millones de euros. Y 26, de verdad, que hablan de auténticos disparates. Entonces, daremos buena cuenta. ¿De qué cantidad estamos hablando? Hemos encargado un estudio económico del impacto de las fiestas de San Ginés en la ciudad de Arrecife, cuánto ha repercutido en los gastos que ha realizado el ayuntamiento y en lo que eso ha repercutido en nuestra economía y en el empleo de la ciudad, y haremos una rueda de prensa explicando todo esto, diciendo pormenorizadamente cuáles son los gastos. Es decir, que esto de 8 o 9 millones es mentira. Pero ni 8, ni 9, ni 3, están disparatados, sumando números, ni sé qué números están utilizando, entre otras cosas, porque esto está arreglado, es decir, el área de fiestas se puede gastar lo que tiene en su presupuesto. Nosotros con la modificación presupuestaria que se hizo, creo que teníamos en presupuesto en torno a los 3.700.000 euros, estoy hablando de memoria, para todas las fiestas, es decir, Carnaval, Navidad, San Ginés. El resto yo no sé dónde lo sacan ellos, pero es que... A mí me extrañaba, ni pudiera ser verdad. Es decir, hablar de 8 millones de euros en fiesta es que no puede ser verdad. Las administraciones estamos limitadas al presupuesto que tenemos aprobado. Una cosa que me digas tú que patinan en 50.000 euros o en 60.000 euros, patinar en 6 millones de euros, yo de verdad creo que... pero bueno, que esto es sencillo, los contratos se sacan por adjudicación, que los saquen, los pongan en una carpeta, los sumen y lo demuestren. Yo no puedo decir otra cosa. Eso vamos a hacer el lunes, creo que tenemos aquí a Alfredo Mendoza, a ver si viene con los deberes hechos y nos muestra esas cantidades de 5, 6, 7, 8 millones, incluso he oído hablar yo, que se han gastado el grupo de gobierno, cosa que ha desmentido en estos momentos el concejal de festejo y teniente de alcalde de Coalición Canaria, Echede Eugenio. Sí, bueno, pues yo a HD, pues como estamos también con eso, también teníamos una entrevista el día antes del verano y salía la noticia, tú la defendías a tu manera, todo el tema de los contratos con la empresa de luz y sonidos, que eran, bueno, pues por conciertos y demás, que había una deuda. Ha habido más conciertos y entiendo que más contratos. Mi pregunta es, si se amplía la deuda, ¿cómo se está gestionando el pago? Y por otro lado, también me decías tú que septiembre era un buen momento como para hacer los plenos de reconocimientos de deuda. No sé si se tiene previsto llevar a plenos. Estamos trabajando en el área de Hacienda en los reconocimientos extrajudiciales de deuda. Los reconocimientos extrajudiciales son pagos de años anteriores, es decir, nosotros vamos a limpiar los cajones de facturas casi siempre de otros gobiernos, porque nosotros entramos en agosto del 2023 con los cambios de alcaldía, etcétera, y lo poquito que podamos llevar nuestro, porque además creo que se ha mejorado en la gestión, tanto de contratación como de Hacienda, y espero que las facturas que tengan que ir a reconocimiento en el 2025 y el 2024 sean las mínimas posibles. Lo que vamos a llevar es de gobiernos anteriores, algunas incluso que aparecen en cajones de la época de quien hoy critican el gasto, digo del Partido Socialista. Pero con el tema del pago a proveedores, lo decíamos aquí, había una empresa que hizo una manifestación pública con respecto, esos pagos están al día. Repito, unas veces es por retraso de alguna de las áreas del ayuntamiento, otras veces es porque las facturas simplemente están mal y hay que rectificarlos. Estamos al día con esos pagos, de hecho ya se han pagado algunas de las facturas de San Ginés, otras están pendientes de que se arreglen, otras ni siquiera se han presentado, pero estamos en unos periodos medios de pago a proveedores en Arrecife bastante mejores que el resto de municipios gobernados precisamente por quienes lo critican por el Partido Socialista o que otras instituciones. Pero el PSOE dice precisamente que eso no es verdad. Una vez que llega ya a Hacienda, la factura conformada efectivamente se paga en plazo de un mes y medio. 15 días. 15 días. Pero matemáticos, 15 pero una vez que tenemos llegan, pagos el día 15, el día 30 y se paga. Hay que reconocer que ustedes tienen muchas facturas incluso de hace 2 años que todavía no se han pagado, ¿no? De muchas empresas. Hay facturas de servicios prestados en las que no se hicieron los procedimientos para la contratación. Del tiempo que haga, no era yo el responsable de Hacienda ni de contratación del ayuntamiento, pero sí hay facturas de ese tipo que tienen que ir a un procedimiento de reconocimiento extrajudicial, pero no porque lo diga yo, porque lo dice la ley. Una vez acaba el ejercicio y se cierra la cuenta general del ayuntamiento, que se tiene que cerrar en marzo, los pagos de las facturas anteriores tienen que ir a reconocimiento extrajudicial y ese es un procedimiento que va aparte del pago habitual del ayuntamiento. Pero bueno, pero la pregunta de Andrés, ¿se va a llevar a cabo? Por supuesto, el ayuntamiento ¿Antes de terminar el año? Claro. Además tiene que ser en este año. Septiembre, me acuerdo que decía. Estamos preparándolo para llevarlo o bien en el pleno de septiembre, que es a finales, o en un extraordinario a principios de octubre, y yo sigo confiando en que lo podamos meter en septiembre. ¿Más o menos qué cantidad? ¿2 o 3 millones de euros? No les sabría decir porque estamos todavía recabando facturas. Es que son facturas de estas cosas que alguien llamaba y pedía un servicio y no se hacía ningún procedimiento. Entonces es complicado en el ayuntamiento hasta buscarlas. Algunas han sido reclamadas por los proveedores, otras no. Entonces es un procedimiento complejo, pero hay que hacerlo, está claro.
Erika. Sí, yo quería preguntarle, no han sido las únicas críticas, he tenido críticas positivas y en las fiestas de San Ginés me incluyo, que me pilló ahí una medio verbena en el charco, improvisada. Pero sí es cierto que justamente no solo el Partido Socialista les critica referente al gasto, también referente al ruido, una crítica que no es nueva para los vecinos de la zona de Arrecife. Ya de hecho han decidido conformarse en la plataforma contra el ruido de Arrecife, se reúnen mañana a las 7. Yo no sé si usted ha tenido contacto con esta plataforma, pretende tenerlo, si se ha reunido con los vecinos y sobre todo, ¿qué tipo de conciliación se le puede dar? Porque ellos hablaban de programas muy extensos, emisiones de ruido muy fuertes y bueno, sabemos que las fiestas, yo soy la primera que las quiere, pero también es verdad que como yo empiezo a trabajar muy temprano, como mucha gente, pues también quiero conciliar con el ruido. Entonces, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes? Con la plataforma no nos hemos reunido porque de hecho no se ha conformado, claro. Tienen la primera reunión el día 5, pero sí me he visto con varios y permítaseme la expresión en positivo, de los cabecillas de este movimiento para tratar de minimizar... ¿Y quiénes son? Hay varias personas, además hay gente ¿De colectivos conocida. O de...? Principalmente son presidentes o representantes de comunidades de vecinos que están en la línea marítima. Entonces no voy a decir que me he reunido con todos, pero sí con varios de ellos. A mí lo que me transmiten no es la queja con las fiestas de San Ginés. De hecho, muchos de ellos son gente que lleva muchos años viviendo en el centro de la ciudad y son conscientes que en carnavales o en San Ginés pues, se afecta al ruido, se afecta a la movilidad de esa zona. Lo que me trasladan es a la constante organización de eventos en la Avenida Marítima, cosa que puedo hasta compartir con ellos. A mí me alegra además que se hayan organizado y que estén montando una plataforma porque nos da a la administración una voz cualificada con la que sentarnos a hablar. Pero miren, yo les hablo de San Ginés, que es de la fiesta que estamos hablando. En San Ginés, todas las actividades de San Ginés de los 17 días de fiestas acababan a las 12 de la noche, a excepción de los 2 sábados de verbena, solo en el Parque Ramírez Cerdá a las 2 de la mañana, en el mes de agosto. Me parece que para unas fiestas patronales son unos horarios bastante razonables. Esto no quita de que pueda entender a esos vecinos que no solo lo sufren los 20 días del mes de agosto, sino en julio, en junio, en mayo... Claro, hablaban de la feria de abril, entonces, de Navidad, esa parte tenemos que trabajarla. Que los carnavales duraban 3 semanas, por cierto, no sé si ya tienen las fechas para los carnavales de 2025. Pero los carnavales a la zona centro apenas afectaron este año, me refiero. Y incluso en San Ginés también lo tuvimos en cuenta. En San Ginés teníamos ubicado un escenario en la playa del Reducto, otro en el Ramírez Cerdá y en la zona del Ayuntamiento, la zona de Ventorrillos tradicionales. Y los días en los que discurrían los eventos eran distintos y casi siempre, es decir, si te tocaba un día en la playa del Reducto, pues luego al día siguiente tratábamos de que fueran en el Ramírez Cerdá para que no hubieran 3 días o 4 días consecutivos de molestia a los mismos vecinos. Solo una cosa hablando de la feria, porque me lo pasó un compañero, el hecho de haber elegido colocar el ferial en la zona del Charco San Ginés, en el famoso aparcamiento de Ginori, ¿fue un acierto o se han dado cuenta que puede provocar más problemas en este caso, para no solo los ruidos del hospital, que están al lado del hospital? Ninguna queja del hospital, todo lo contrario, porque era la parte que me preocupaba del cambio. Alguna tarde me pasé por el hospital y la gente mayor, especialmente en la residencia, decía que se había animado mucho. Que salían a la terraza por la tarde y veían la gente paseando y demás, y la actividad de los cochitos acaba a las 11:30 de la noche, y encima por nuestra climatología, pues cuando el tiempo no está hacia el norte, no llega el ruido a la zona del hospital. Era la parte que más me preocupaba, pero yo creo que ha salido... ¿Y como sitio? Espectacular. Más allá de que mejoremos la infraestructura, especialmente con el espacio, es decir, ese polvillo que corre cuando hay viento es lo incómodo, el sitio es espectacular. Ustedes se cuentan que colocamos la zona de Ventorrillos tradicionales, que también fue una innovación este año y una apuesta que podía funcionar o no, en la zona delantera del ayuntamiento. Entonces conseguíamos que antes lo que ocurría era la gente venía a la feria, que estaba en el recinto ferial, aparcaba, disfrutaba la feria y se iba. Ahora la gente se quedaba, entraba en los Ventorrillos, entraba en el charco, entraba en la zona. Es más parecida a la feria de que muchos de los que nos están viendo... Y a que se le dé vida a la ciudad, que es importante. Y a que se le dé vida a la ciudad, que las fiestas de San Ginés sirvan para darle vida a la ciudad. Yo, que tengo la suerte de pasar por esa zona a diario, pues preguntarle a la restauración de la zona, preguntarle a la gente del charco, preguntarle a la gente de los propios comercios cuando organizábamos actividades diurnas, y conseguimos
que Arrecife fuera una ciudad viva. Los 3 hoteles de la zona estuvieron al 100% durante toda la fiesta, al 100% de ocupación. Jorge, permíteme, ¿tenemos fecha para el Carnaval 2025? Tenemos fecha para el Carnaval 2025, se trasladan a finales de febrero, porque el martes de Carnaval creo que cae, no quisiera meter la pata con el día exacto, pero justo el último martes de febrero o algo así, o incluso en marzo, al principio de la fecha ya está prevista. Desde el martes de Carnaval, pues echamos las 2 semanas hacia atrás de los concursos de murgas y demás. Este año son un poco más tarde, por lo que nos va a dar. Vale, pero espera, es que yo no quería cambiar el tema, ya me cambiaron el tema. Porque además tú no ibas mal por lo de Leginori, que era el retirar plazas de aparcamiento. Se optó no hubo problemas de aparcamiento. No, pero sí hubo un problema, y por lo menos yo lo entiendo así. En el día fuerte, cerrar el parking. Se cerró desde las 6 de la tarde. Los residentes, toda la entrada y salida, y los propios... era un acceso a aparcar justo al lado de eso. Es un parking bastante grande, por supuesto. 1000 aparcamientos. 1000 aparcamientos. No sé cuántos estaban, pero cuánto podría meter. Es inevitable. Es inevitable cuando tenemos... no se puede hacer una especie de cordón metido. Es inevitable, y mira que lo vimos con el redactor de plan de seguridad, la policía, incluso consultamos a otros ingenieros posibilidades. El volumen por el otro lado, por el volumen de personas es tal... Estamos hablando de 65.000 personas, que cualquier cruce de vehículos se hace peligroso. Es decir, en otras ocasiones, incluso lo mantuvimos los días de menos afluencia, mantuvimos la apertura y no hubo ningún problema. Pero el día de los fuegos artificiales y del concierto grande en la playa del Reducto es tal que la recomendación era por seguridad cerrar totalmente el tráfico. No solo por una cuestión de accidente, sino por una cuestión de que estamos y nos obliga también la normativa, estamos en grado 4 de protección antiterrorista, y cuando pasas de ciertos aforos tienes que cerrar totalmente la posibilidad de que acceda un coche por el tema de los posibles atropellos y demás. Entonces es inevitable en eventos de este tipo cerrar al tráfico lo que es la manzana alrededor. Somos conscientes de que se genera un agravio, especialmente aquellos, no tanto un problema de parking, porque no lo hubo. Es verdad que al haber eliminado, al haber movido la zona del recinto ferial, pues ganamos una gran bolsa de aparcamientos en la zona del Cabildo. Teníamos la zona del Arrocar también abierta por el otro lado. Se habilitó, gracias a la propiedad, el aparcamiento trasero del Open Mall, que también estuvo abierto durante las fiestas. Teníamos todo el aparcamiento de la Marina. Hay bolsas de aparcamiento, lo que pasa es que es verdad que es más cómodo aparcar en el mismo centro, pero el día de la afluencia grande es imposible desde el punto de vista de seguridad mantener abierto el parque. Usted dijo antes 65.000 personas. ¿No se habrá equivocado un poco? El gabinete de prensa. ¿El gabinete de prensa? No, y le digo no porque este año... Es que 65.000 personas es el 50 y tantos % de la población, ¿no? Bueno, el 50 y tantos % de la población residente, un 20% de las personas que están en la isla, en ese momento que se me baja la silla. Pero es verdad que no estamos haciendo una aproximación ni una cuenta de la vieja, como se suele decir. Contábamos con un sistema de cámaras de videovigilancia que estaban ubicados en los distintos puntos estratégicamente ubicados y que tenían sistemas de detección por movimiento térmico. No sé si estoy usando los términos técnicos adecuados, pero es decir, son datos que te da el sistema, no es un dato de estimación por metros cuadrados ni cosas de estas, que son bastante aproximados, sino son datos exactos que te da además el informe de la policía local. Yo de todas maneras, sean 60 o sean 40... Hay mucha gente. Yo lo que vi no lo había visto nunca. Y mire que se habló siempre del concierto, que tú siempre hablas de Juan Luis Guerra o Rosana, pero puede ser que en el concierto hubiera más o menos la misma cantidad, pero en los alrededores era imposible. Sí, además. Yo de hecho dejé de venir porque lo que tú dices, porque no podía aparcar, no solo es el Reducto, y aparcaba muy lejos. No solo es lo que es la playa, sino al tener la zona peatonal en la calle del Reducto, todo aquello era un riero de gente, y lo que es la masa de gente, que luego había gente más atrás para ver ya los fuegos directamente, llegaban hasta la rampa que está ubicada frente a las naves de los Betancores. Es decir, y encima estábamos a marea vacía, que también implica una mayor anchura de playa. Por metros cuadrados, yo creo que si vamos a hacer el cálculo por metros cuadrados, saldrían hasta más, pero los datos que nos dan los sistemas tecnológicos son 65.000. En los conciertos se calcula la marea, porque sí, claro, a efectos de seguridad no es lo mismo la playa marea llena que marea vacía. Probablemente si nos hubiera tocado un día de marea vacía, la playa hubiera estado llena hasta atrás. Perdón, un día de marea llena. Como usted no llegó tarde, ya vamos a tener que llamarle para otra ocasión, pero antes, como es concejal de Hacienda, me gustaría saber, usted ya dijo algo, los presupuestos van a salir en tiempo y forma de los presupuestos del Ayuntamiento de Arrecife. El año pasado, después de muchísimos años,
no sé cuántos, pero muchísimos. Arrecife aprobó sus presupuestos antes de acabar el año. Este año estamos en la misma línea y los vamos a sacar antes, entre otras cosas porque es lo que nos da capacidad luego de empezar a contratar y de empezar a ejecutar proyectos en enero y no tener que esperar a marzo o abril como ocurría en otros ejercicios. Estamos ya en eso, no solo el área de Hacienda, sino también el área de gestión presupuestaria. Ya hemos pedido a las áreas las necesidades, ya tenemos contabilizados los compromisos firmados. Cuando firmas un contrato a varios años, pues eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Estamos con un tema de las diferencias porque estamos en pleno proceso de estabilización con el tema de recursos humanos y espero que en diciembre podamos tener el presupuesto de Arrecife aprobado. De hecho, para eso estamos trabajando. ¿Y este que se va a cerrar, el del 24, se ha gastado más de lo que estaba previsto? Nosotros aprobamos un presupuesto con 84 millones de euros, si no recuerdo mal, y hemos incorporado casi 40 en remanentes. Evidentemente la ejecución presupuestaria no va a ser del 100% de los 130 millones de euros, pero sí es verdad que estamos además corriendo, que ya para efectos administrativos estamos a final de año, para tratar de adjudicar todos aquellos proyectos gordos que estaban con redacción, con permisos y demás, antes de que finalice el año y por tanto para que ese dinero no pase a remanente y podamos aprovecharlo del ejercicio. Bueno, pues con usted más adelantado esa tarea de la elaboración de los presupuestos de 2025, pues hablaremos de nuevo con el concejal de Hacienda, en este caso teniente de alcalde de Coalición Canaria, Yede Eugene. Muchas gracias, Yede. Muchas gracias a ustedes y espero compensar otro día el pequeño retraso. Bueno, pues nosotros nos vamos. Erika, muchas gracias. Gracias y encantada de estar aquí esta temporada con ustedes. Pues gracias por invitarme, ya era hora. Y nuestros televidentes y oyentes más contentos. Gracias. Andrés, muchas gracias también. A ti, nosotros regresamos mañana.